Vivimos hoy en la cultura del miedo. A todo le tenemos miedo. Nos asusta quien camina detrás de nosotros. Tenemos miedo al ruido que desconocemos. Todo lo que nos rodea nos causa miedo. Me parece que más que nunca la gente vive en la cultura del miedo, del temor. En cierto modo, el miedo es una cosa natural. Los seres humanos están diseñados para temer aquello que podría representar peligro. De hecho, desde que comenzamos a tener conciencia, vamos aprendiendo aquellas cosas que representan peligro y de manera automática sentimos temor al acercarnos a ellas. El bebé, por ejemplo, a medida que va creciendo, va descubriendo que el fuego puede quemar sus dedos. Cuando lo descubre, lo que hace es entonces que cada vez que ve alguna llama de fuego, en su cerebro se activa ese mecanismo de defensa. De adultos, si hemos sido mordidos en alguna oportunidad por un perro, o si solamente hemos escuchado que el perro de la esquina mordió a alguien que cruzó por allí, siempre que vamos a pasar por ese lugar, inmediatamente se activa en nuestro cerebro ese mecanismo que nos advierte del peligro. Una vez se activa ese mecanismo de defensa, ese miedo, ese temor, nosotros mismos decidimos si seguimos por ese camino o si sencillamente ignoramos la alarma. Es decir, el temor es ese mecanismo de defensa que Dios puso en nosotros para que podamos advertir cuando hay peligro frente a nosotros, cuando escuchamos, cuando sentimos, incluso cuando sospechamos que algunas acciones podrían representar peligros para nuestras vidas. Visto así, el miedo es bueno, es un regalo de Dios. Sin embargo, cuando el miedo es desmedido, ese temor a todo, entonces habría que prestarle especial atención. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué tememos tanto? ¿Por qué incluso hay personas que hasta tienen en su haber miedos a cosas irreales? Me parece que hay que prestar atención a lo que han dicho algunos psicólogos al respecto. Muchos dicen que eso tiene que ver con la manera en que fuimos criados. Hogares en donde algunas cosas estaban rotundamente prohibidas, en donde fallar, en donde cometer errores podría representar un castigo feroz. Ahora bien, una vez que hemos crecido y sabemos que fuimos criados en hogares como esos, que llevamos el miedo a todas partes, que no somos capaces ni siquiera de levantar la cabeza por miedo a que alguien nos castigue, una vez que hemos crecido, hay que resolver ese problema. Pero ¿cómo resolverlo? Lo primero que hay que hacer en mi modo de ver las cosas y según mi experiencia es identificar aquello a lo que le tenemos miedo. ¿A qué le tememos? ¿A las multitudes? ¿Le tememos a fallar? ¿Le tememos a quedar mal? ¿A no lograr algunas cosas? ¿Le tememos a presentar algún proyecto que llegue a ser considerado inferior a otros que presentan otros también igual que nosotros? ¿Le tememos a decir tal vez lo que la gente no necesita o quiere escuchar? El primer paso en mi modo de ver las cosas y como les dije en mi experiencia, porque yo no soy psicólogo, en mi experiencia es tratar de identificar a qué nosotros le tenemos miedo. Ese fue un paso que necesitó bastante valentía de mi parte, porque yo en cierto modo necesité saber, estar seguro de aquellas cosas a las que realmente les tenía miedo. Una vez que se identifica aquello a lo que se le tiene miedo, hay que enfrentarlo. Y esto es tal vez una de las cosas más difíciles, porque una vez que yo sé que le temo a ser escuchado en público, a expresarme de manera incorrecta, a fallar, a presentar el proyecto inferior, es bastante difícil dar ese paso de nosotros saber que aunque fallemos, lo vamos a hacer. Pero un día tenemos nosotros que saber que aunque fallemos, aunque se nos quede mal, aunque no presentemos el mejor proyecto, vamos a echar hacia adelante una vez que hemos descubierto a qué le tenemos miedo. Y una vez que nosotros sabemos que le tenemos miedo a una u otra cosa y decidimos enfrentarlo, habremos dado dos de los más grandes pasos en la carrera a vencer el temor. Hay que prestar atención a lo que dice el texto bíblico en el libro de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo a donde quiera que vayas. De manera que, frente al temor,
reconocer que está ahí, enfrentarlo, caminar cada día sabiendo que aunque ciertamente vamos a vivir siempre con algún temor a algo, cuando logremos dominarlo, el miedo entonces será un aliado que sencillamente nos ayudará a vencer aquello que podría representar peligro, en vez de representar para nosotros una retranca en aquello que queremos lograr. Así que no te haga prisionero el miedo, que aquellos temores de infancia se queden detrás y que volvamos entonces, o que lleguemos a ser entonces esa nueva criatura a la que se refiere el Señor, y que entonces podamos enfrentar realmente nuestros miedos y echar hacia adelante, como es la voluntad del Dios que a través de Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia.